En el capítulo anterior del Arca de Noé, Construirás el arca con madera de gofer. Será fuerte y resistente al agua. Debe tener 3 pisos y muchas habitaciones. Debe ser de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Porque he decidido enviar sobre la tierra un diluvio de aguas que destruirá toda carne bajo los cielos. Haré lo que me has pedido, Señor. Confiaré en ti. Noé está decidido a enfrentar este gran reto a cualquier precio. Su fe es más grande que sus miedos. Noé obedeció las instrucciones de Dios. Día tras día, bajo el sol ardiente y las miradas de sus vecinos, trabajaba en silencio en la construcción del arca. Pero mientras él trabajaba con fe, los demás lo miraban con burla. Mira al viejo Noé. ¿Qué crees que está construyendo? Un barco en medio del desierto. ¿Para qué necesitas un arca, Noé? No hay ni una gota de agua en millas. El hombre se ha vuelto loco. Perdónalos, Dios, por todas las cosas que dicen. ¡Cuidado, cuidado! Viene la gran inundación de Noé. Ja, ja, ja. Psh, ¡mira cómo llueve! ¡Ja, ja, ja, ja! El Señor me ha hablado. Un gran diluvio vendrá y cubrirá la tierra. He sido instruido para construir esta arca y salvar a los animales y a mi familia. ¿Un diluvio? No hemos visto lluvia en meses. Noé, has perdido la razón. Tienes que descansar, viejo. ¿Y cómo vas a meter a todos los animales en esta arca? ¡Ja! No hay ni siquiera espacio para las cabras del pueblo. Aunque lo ridiculizaban, Noé no dejó que las burlas lo desviaran de su misión. Sabía que Dios había hablado, y en su corazón la fe lo guiaba. Mientras los demás no creían, él seguía construyendo, confiando en las palabras de su Creador. ¿Y cuándo dices que llegará esa inundación? ¿Deberíamos preparar nuestras casas también? No lo sé con exactitud, pero el diluvio llegará. Les pido que se arrepientan y que escuchen la voz de Dios antes de que sea demasiado tarde. Noé sabía que no lo entenderían, pero también sabía que Dios nunca faltaba a su palabra, y aunque estaba solo en su misión, nunca se sintió abandonado. Seguiré tu palabra, Señor, aunque nadie más la escuche. El arca estaba lista.
Tras meses de arduo trabajo, Noé y su familia habían construido la enorme embarcación, siguiendo las precisas instrucciones de Dios. Ahora quedaba una última tarea por cumplir. Los animales, grandes y pequeños, debían llegar al arca. Hemos terminado. Dios ha guiado nuestras manos para levantar este refugio. Ahora solo falta que las criaturas vengan. Y entonces sucedió algo extraordinario. Desde los rincones más lejanos de la tierra, las criaturas empezaron a llegar. Padre, mira. Los leones están viniendo hacia nosotros. Desde los más grandes hasta los más pequeños, cada especie de la creación empezó a marchar hacia el arca. Sin miedo, sin resistencia. Cada uno sabía su lugar en este plan divino. Es la voluntad de Dios. Ellos vienen, tal como Él lo prometió. Noé, con humildad, vio cómo las criaturas de la tierra obedecían la voz de Dios. Los animales no solo caminaban hacia el arca, era como si entendieran que allí encontrarían su salvación. Mira a los conejos, son tan rápidos y las ardillas también. Los tigres. Los osos. Recuerden, hijos míos, que cada uno de estos animales tiene su lugar. No debemos temerles, pues Dios los ha enviado para que compartan este refugio con nosotros. Leones junto a ovejas, águilas junto a palomas. En ese momento todo conflicto natural desapareció. Los animales, normalmente depredadores y presas, caminaban juntos en paz. Era un milagro ante los ojos de Noé y su familia. Todos tienen su tiempo, incluso los más lentos. No seremos completos sin ellos. Y así los animales llegaron. Desde los más grandes hasta los más pequeños, todas las criaturas encontraron refugio en el arca de Noé, protegidas bajo el plan de Dios. ¿Te ha gustado esta tercera parte del arca de Noé? Entonces apóyanos con un me gusta y te aseguro que no vas a querer perderte la próxima parte del arca de Noé. No olvides suscribirte al canal para que estés al tanto de los nuevos videos y la cuarta parte de esta fascinante historia. Hasta pronto.